Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal 7 Hercios. Soy Andrea y hoy vamos a hablar de un libro que no solo se lee, sino que se experimenta. Y es un libro que ha transformado la vida de millones de personas y la forma en la que entienden su mente y sus emociones. Es El poder de la hora de Edgar Tolle. En este vídeo te voy a resumir los conceptos clave de forma clara, práctica y directa y vamos a entender qué significa realmente vivir en el presente, por qué nuestra mente es la principal causa de sufrimiento y cómo podemos liberarnos del diálogo mental que nos roba constantemente la paz. Si alguna vez has sentido ansiedad por el futuro, culpa por el pasado o simplemente que tu mente no se apaga en ningún momento, este vídeo es para ti. Prepárate para descubrir cómo el momento presente puede convertirse en tu mayor fuente de poder. Empezamos. Bueno, principalmente Edgar Tolle nos desarrolla y comienza su libro diciéndonos y explicándonos que no somos nuestra mente. Y la mayoría de las veces nos pensamos y creemos que somos nosotros la que la estamos dominando, pero es al revés, es ella la que nos domina a nosotros y domina nuestra vida. El problema es que nos identificamos con ella y con nuestros pensamientos, pero no somos ella. Y darnos cuenta de esto nos puede dar mucha claridad. Una de las formas que nos lleva a darnos cuenta de que no somos nuestra mente ni nuestros pensamientos es mediante la meditación. Por eso he querido hablarte de este maravilloso libro, porque está muy relacionado con lo que quiero hacer en el canal y con mis meditaciones. Edgar Tolle nos explica que la libertad comienza cuando nos damos cuenta de que no somos el observador simplemente porque podemos observarlo y que la belleza, la paz y el amor están mucho más allá de la mente. Nos explica que podemos ver la mente como un simple instrumento, pero si dejamos que nos domine es cuando comienza ese parloteo constante que nos genera un desgaste energético. Y ese parloteo constante y esa vocecita que tenemos en nuestra cabeza lo único que hace es llevarnos al pasado porque nuestro ego lo necesita para poder identificarse por todas esas experiencias por las que hemos pasado y todas esas etiquetas que nos hemos ido poniendo y que nos han ido poniendo, y al futuro porque estamos en modo supervivencia constante y ahí es cuando nos empezamos a plantear posibles futuros y empieza esa ansiedad. Pero la buena noticia que nos da Edgar Tolle es que podemos distanciarnos del pensamiento y podemos distanciarnos de la mente. Y que el pensamiento no es lo mismo que la conciencia y que la conciencia va mucho más allá del pensamiento. Una de las pruebas, o bueno, una de las evidencias es que el pensamiento no puede vivir sin la conciencia, pero la conciencia sí que puede vivir sin el pensamiento. Habla del pensamiento como algo que genera nuestra mente y nuestra mente también genera las emociones. Edgar Tolle se refiere a las emociones como una reacción del cuerpo a la mente y cuando esas emociones se producen, muchas veces lo que hacemos es luchar o resistirnos a ellas y haciendo esto generamos una lucha. Y cuanto más luchamos contra la emoción, más grande es el dolor que se produce, porque esa lucha es parte del problema y que la solución es desidentificarnos de la mente. Algo que también nos dice Edgar Tolle y nos explica es que todos esos deseos y esos anhelos que todo ser humano tiene no son más que intentos de nuestra mente de salvación, pero en cosas externas. Y que al ser algo externo estamos sustituyendo de una forma artificial la esencia de nuestro ser. Y nos dice, sé ya el observador iluminado. No te proyectes en el futuro, sé ya esa persona que ya ha conseguido esos anhelos. Y nos dice, cuanto más libre seas de valorar el momento presente y aceptar el ahora, más libre serás. Y estaréis pensando, pues es que a veces el momento presente no es lo que queremos, o es horrible, o es desagradable, pasan cosas que nos hacen mucho daño. Y Edgar Tolle reconoce esto, obviamente, y nos explica que lo único que podemos hacer con estas situaciones es aceptarlas, no luchar contra ellas, sino que actuar a favor de ellas. Trabaja siempre a favor del ahora, no en contra de él. Para esto tienes que aceptar el ahora. Y nos dice, haz del momento presente tu amigo y tu aliado. Muchas veces estamos incómodos o no estamos bien porque hay una incomodidad constante o simplemente hay dolor. Edgar Tolle nos lo define como el cuerpo dolor,
que es ese dolor del pasado que se nos presenta constantemente en el presente. Y es como si ese dolor quisiera sobrevivir, y la única forma que tiene de sobrevivir es cuando nosotros mismos nos identificamos con él. Si tú te identificas con ese dolor, le estás dando poder. Y lo que podemos hacer para combatir este dolor del pasado es observarlo y hacernos conscientes de él, porque de forma consciente nadie quiere provocarse dolor. Sin embargo, lo contrario sería luchar, ¿no? Entrar en lucha con nuestra mente. Y la forma que tenemos para acabar definitivamente con ella o con esa identificación es entrar en el ahora, en el momento presente. Porque la mente no puede vivir sin el tiempo. Como ya te he explicado, la mente está constantemente en el pasado y en el futuro, pero si nos adentramos en el ahora, ahí la mente se queda sin herramientas y se queda sin escapatoria. Porque tiempo y mente son inseparables, pero realmente en el ahora no existe el pasado y no existe el futuro. Y sin embargo nos explica que nada existe fuera del ahora, es lo único que tenemos. Nos recomienda solamente ir al pasado y al futuro lo necesario, porque obviamente para ser funcionales en nuestro día a día tendremos que acudir al pasado y al futuro, pero nos aconseja hacerlo solo en momentos necesarios y de forma organizada. Y esta frase que os voy a contar me gusta mucho porque siempre estamos preocupados por el futuro y Edgar Tolle nos dice: la calidad de tu futuro depende de la calidad de tu conciencia. Y la calidad de tu conciencia depende del nivel de presencia que tengas en el ahora. Y nos recomienda hacernos de vez en cuando la pregunta de: ¿es mi vida una carga? ¿Está siendo una carga ahora mismo? ¿O estoy fluyendo? ¿Estoy aceptando? Si por mucho que una situación sea dolorosa o algunas circunstancias sean dolorosas, no sufres en el momento en el que la aceptas y empiezas a ir a favor, no en contra. Esta es una pregunta muy poderosa para saber si realmente estás en modo lucha o estás aceptando y estás fluyendo con el ahora. Edgar Tolle nos dice: el problema no es nunca lo que piensas que es el problema es que no estás presente, no estás en el ahora. Primero hay que darnos cuenta de que no estamos en el ahora. Esto muchas veces se complica por ese modo automático en el que entramos, en el que nuestra mente nos domina, y para esto ahora después nos va a dar algunas herramientas, pero obviamente la meditación, la práctica de la meditación nos va a hacer ser más conscientes y poder tener como ese pilotito encendido que nos va a avisar cuando estemos fuera de la hora y cuando vayamos al pasado o al futuro. Por cierto, te voy a dejar aquí el link de una meditación que subí basada en el libro de Edgar Tolle. Es una meditación de autosanación y te recomiendo que la hagas porque es muy bonita y muy valiosa. Cuando ya nos hemos dado cuenta de que no estamos en el ahora, lo único que tenemos que hacer es volver al momento presente, volver a la hora. Cada vez que vamos practicando esto en nuestro día a día, vamos estando periodos de tiempo más largos en el momento presente, hasta que esta presencia se convierte en nuestro modo y en nuestra forma de estar. Quizá muchas veces encontremos resistencias y ahí es cuando nos tenemos que preguntar si hay algún resentimiento hacia alguien, a veces puede ser incluso hacia nosotros mismos, o si hay alguna emoción agradable o desagradable, y preguntarnos a nosotros si tenemos elección de estar ahí o de estar en el presente. Y también nos dice que tratemos de pillarnos quejándonos, porque en el momento en el que nos estamos quejando ya estamos en ese parloteo, ya no somos nosotros en presencia, sino que hemos vuelto a ese estado en el que nos controla nuestra mente. El estado de presencia es similar a una espera. Nos la explica como una espera en la que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, y si no estás presente te la puedes perder. Y te puedes perder cosas maravillosas. Otra cosa más en la que incide en su libro es que tenemos la ilusión de que somos nuestro cuerpo y de que somos nuestra mente. Ahora ha introducido ya el cuerpo en la ecuación. Antes solo nos hablaba de nuestra mente, pero también nos identificamos con nuestro cuerpo. Y nos dice que tenemos que acabar con esta ilusión. Cuando acabamos con esta ilusión, comienza la libertad.
y que cuanta más atención le prestemos a nuestro cuerpo interno, que eso descubrirás en la meditación que te he puesto anteriormente un poco a lo que me refiero y a lo que se refiere Edgar Tolle con el cuerpo interno, pero es más como la energía, ¿vale? No nuestro cuerpo físico, y que cuanta más atención le prestemos a nuestro cuerpo interno, más nivel de presencia tendremos. Y más elevada será la frecuencia vibratoria que tenemos en ese momento. Llevar la atención a nuestro cuerpo interno, a nuestro cuerpo, es una de las formas que tenemos de acceder a la hora, y Edgar Tolle llama esto portales de acceso a la hora. Uno de ellos es este que te acabo de contar, llevar la atención al cuerpo interno. En las meditaciones lo practicamos, pero lo puedes hacer realmente en cualquier momento del día para poder llevar de nuevo tu conciencia al presente. Otro de los portales de acceso es soltar la resistencia, la rendición. Nos resistimos muchas veces a las cosas que nos suceden, a las circunstancias, pero esto es estar en esa lucha de la que te hablaba antes. Y Edgar Tolle nos dice, suelta esas resistencias y ríndete. Otro de los portales es permanece presente. Simplemente observa, siente lo que tienes ahora mismo delante, el momento en el que estás, y adéntrate en él todo lo que puedas. Obviamente, como cuando te he explicado el cuerpo, también puedes trabajar esto mediante las meditaciones, porque al final es como un musculito que cada vez se va haciendo más grande a medida que lo trabajas. Y una de las formas es mediante la meditación, pero esta también la puedes practicar el resto del día, permanecer presente a los estímulos que tienes ahora mismo. Otro de los portales es desidentifícate de la mente, hacerte consciente de que no eres tu mente. Esto ya te he explicado, y otra de las formas de trabajarlo también es gracias a la meditación. Otro portal es el silencio. Edgar Tolle nos explica que el silencio es un portal a lo no manifestado. Cuando Edgar Tolle habla de lo no manifestado, también se refiere a Dios, al universo, como quieras llamarlo, pero no importan las etiquetas que le pongas, pero sí que vas a notar y vas a sentir cuando realmente te adentres en el silencio que estás presente. El último portal de acceso a lo no manifestado es el espacio mismo. Al igual que el cuerpo físico, el espacio también te puede dar otra vez ese nivel de presencia. Edgar Tolle también introduce el concepto de Dios, aunque él muchas veces prefiere nombrarlo como lo no manifestado, y lo define o lo nombra como la vida eterna que subyace a todas las formas de vida y que por lo tanto está en ti, y que la presencia de esa forma de vida en lo más profundo de ti es el amor, la expresión del amor. Otro de los temas que me parece lo más importante, porque al final siempre lo buscamos, siempre lo mencionamos, siempre está en boca de todos, es la felicidad. ¿Qué nos dice Edgar Tolle sobre la felicidad? Edgar Tolle nos explica que la felicidad depende de si estamos etiquetando o si estamos percibiendo la vida como algo positivo o como algo negativo. Y sin embargo, hay algo mucho más poderoso que la felicidad, que es la paz. Porque cualquier circunstancia, aunque la estemos etiquetando como algo negativo, tiene algo que revelarnos y oculta alguna lección profunda, aunque en ese momento no podamos verla. Y si estás en una circunstancia o en una situación que estás etiquetando como algo negativo, haz lo que tengas que hacer, entre tanto acepta lo que es. Esa paz, que va mucho más allá de la felicidad o la infelicidad, consiste simplemente en no resistirnos al momento presente. Y estamos llegando ya al final, donde Edgar Tolle decide desarrollar el último capítulo en base a la rendición, que ya te hablaba un poquito de ella antes, y consiste simplemente en aceptar el momento presente incondicionalmente y sin reservas. No significa que tengas que resignarte, que muchas veces confundimos la rendición con tener que resignarnos y decir, bueno, pues si esto está pasando, ya está, no puedo hacer nada para cambiarlo y punto. No se trata de eso, sino que Edgar Tolle nos explica que podemos actuar, y de hecho nos recomienda actuar a favor de la situación, hacer todo lo que podamos a favor de la situación, pero sin resistirnos a ella y sin frenarla, sin entrar en lucha. Y nos explica algo muy bonito y que nos da una perspectiva diferente, que es que el mundo
realmente, como lo percibimos, es un reflejo interno. Y si atacas la imagen, ella te devuelve el ataque, como si intentásemos agredir a un espejo. Y sin embargo, si te muestras amigable y amistosa con ella, con esa imagen, ella no podrá resistirse a hacer lo mismo contigo. Y con esto, con esta metáfora del espejo, nos viene a decir que atraemos y manifestamos lo que corresponde a nuestro estado interno. Y finalmente voy a acabar con una cita de Edgar Tolle, que es una de las que más me gustan del libro y se encuentra al final, y es: aceptar el sufrimiento es un viaje hacia la muerte y afrontar el dolor profundo es entrar en la muerte conscientemente. Cuando hayas vivido esa muerte, te darás cuenta de que no hay muerte ni nada que temer, solo muere el ego. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os recomiendo muchísimo leeros este libro, no os quedéis solamente con lo que yo os he contado, que os he intentado transmitir lo que yo he aprendido de este libro de la mejor forma posible, pero me encantaría que lo leyeseis y también me encantaría que me dejaseis en comentarios qué os ha parecido el vídeo. ¿Qué sacáis de todo esto? Si vais a poner algo de lo que os he contado en práctica. Y no olvidéis suscribiros para más vídeos y para muchas meditaciones que tengo para compartir con vosotros. Nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.